os voy a pasar a presentar al conferenciante invitado de hoy, que yo estoy muy contento de que esté hoy aquí Felipe Pich. Yo creo que son uno de los estudios de referencia a nivel nacional e internacional, estudio que viene de Barcelona y que están ahora precisamente, yo creo que hoy lo contará también, trabajando aquí en Málaga, ¿no? Son los recientes ganadores del concurso del CaixaForum de Málaga y que espero que hoy nos muestre algunas pinceladas. Por presentarlo muy rápido, pues Felipe Pich es arquitecto desde el año 84 por la UPC en Cataluña, por la ETSAP, y doctor arquitecto que viene, bueno, ha sido miembro fundador de la escuela en la que trabaja, en la que es profesor, que es la UIC, la ETSARC UIC en Barcelona, y bueno, ha sido presidente de los consejos de escuela, lleva varios cursos sobre arquitectura y sostenibilidad y ha sido director, bueno, de la cátedra que ya se ha extinguido, ¿no? Pero la cátedra de edificación industrializada y medio ambiente, que han hecho un trabajo yo creo que muy interesante y bueno, y yo creo que, como decía al principio, pues es un placer tenerlo hoy aquí. Está él, también está su socia, que es Teresa Valle, que hoy no ha podido estar, pero como si estuviera, ¿no? Así que nada, muchas gracias por venir, Felipe, muchas gracias al Foro Cerámico por invitarlo también y disfrutar de la conferencia. Y tener que bueno, obligar a ordenar las ideas y a un poco a ver un poco dónde estamos, ¿no? Yo espero poder poner aquí la presentación en algún... ¿Debe estar por aquí a algún lado? Esta es la primera. Eso es. Muy bien. Yo presentaré algunas cosas que hemos hecho, que estamos trabajando en este momento en el estudio, pero antes que eso me gustaría explicar un poco, o tratar de explicar un poco cuáles son las ideas o los postulados sobre los cuales nosotros trabajamos y lo que guía nuestra arquitectura, ¿no? O lo que queremos conseguir construyendo, porque en el fondo la arquitectura pensamos que no es un fin en sí mismo, la arquitectura es un instrumento para transformar la realidad y el proyecto real, el definitivo, el serio, ¿no? Es un proyecto sobre la realidad, y ese proyecto sobre la realidad es el que nosotros perseguimos haciendo arquitectura y construyendo. Por tanto, digamos, la arquitectura es un medio, no es un fin en sí mismo. Dos ideas generales, dos bloques. Una es sobre la energía. En nuestra sociedad, nuestra economía, nuestros esquemas mentales, prácticamente hasta ahora, son fruto de la revolución industrial, de un mundo que funciona en términos de entender la naturaleza y el territorio como una fuente de recursos, un stock de materia prima
que no tiene un valor en sí mismo, sino como materia prima para ser procesada por la máquina, convertida en bienes de consumo y consumida. Esa es esa imagen que veis, ¿no? Como el hombre el occidental que busca la nueva frontera hasta el otro lado, ¿no? Hasta California, y que no registra eso, no registra ni tan siquiera un orden social, económico, cultural que allí existía antes de su llegada, porque simplemente tenía unos parámetros mentales que no coincidían con esa visión del hombre, esa visión romántica del hombre industrial. Y eso ha llevado que los arquitectos de mi generación, entiendo que eso empieza a cambiar un poco, pero de mi generación hemos sido, de mi generación y los arquitectos que hoy en día, digamos, están construyendo, ¿no? Al menos en el cuerpo grande de las cosas que se están construyendo en el mundo, han sido formados con una arquitectura que está basada en una gramática de formas establecida, la arquitectura, y el resultado elegante de la arquitectura es lo que cuenta, ¿no? Y esa arquitectura elegante, según las formas establecidas, produce problemas de confort. Por ejemplo, en Málaga, que te asas de verano, que te asas en el interior cuando tienes un gran ventanal que le entre el sol, ¿no? Y, sin embargo, estos problemas se resuelven poniendo máquinas que no forman parte de la gramática de formas de la arquitectura. O sea, arquitectura, formas, problemas, y ingeniería, máquinas, soluciones. Pero vemos en la naturaleza que eso no funciona así. Hay ejemplos extraordinarios, tecnológicamente muy avanzados, que consiguen cosas de una precisión increíble a partir de la combinación de recursos totalmente esporádicos locales, ¿no? Aquí tenéis este termitero en el centro de la llanura australiana, que hay un salto térmico de 40 grados, ¿no? Día-noche, ¿no? Y sin embargo las larvas de esa colonia, ¿no? de termitas solo viven a una temperatura constante de 16 grados con una humedad relativa constante y una penumbra constante. Y eso las termitas lo consiguen con la arcilla local, inflándola con líquidos, con la geotermia, gestionando bien los flujos de aire, la incidencia solar, etc. Digamos que para las termitas esa es la arquitectura perfecta, la arquitectura con la que se identifican, ¿no? Y de alguna forma, en esos términos, ¿no? Podríamos decir que hoy en día nosotros, ¿no? Nuestra generación está buscando su arquitectura perfecta, ¿no? ¿Cuál es la máquina perfecta y la forma perfecta como resultado de esa máquina, ¿no? Que sería la arquitectura perfecta? Y vemos que en el pasado, cuando nos vamos hace muchos años, eso es una fotografía de un poblado del Próximo Oriente, donde nosotros vemos cómo esas poblaciones se asentaron en el territorio, creando infraestructuras que les permitían habitar ese territorio que naturalmente no era habitable. Digamos que en las sociedades del pasado construyeron sus propios termiteros, que han llegado hasta nosotros, y hasta hace bien poco se estudiaban esas estructuras en historia del arte y de la composición.
pero en realidad eso son infraestructuras bioclimáticas que permiten al hombre asentarse, que acaban produciendo una forma que los identifica. Pero en el fondo, son termiteros, son infraestructuras climáticas. Y nosotros, estas infraestructuras, en este caso, ¿no?, digamos como el viento del desierto, muy seco, pero con algo de agua, es captado por unas torres de viento llevadas hacia unas depresiones y forman piscinas de aire fresco. Ese aire fresco permite, ese cambio de temperatura permite vivir a lo mejor a 10, 12, 13 grados más bajo que el extremo calor de fuera. Y eso no solo es una teoría, no solo podemos teorizar sobre eso, sino hoy en día tenemos los sistemas de modelización a partir de elementos finitos que nos permiten conocer con toda la precisión cuál es el funcionamiento de esas estructuras y implicarlas, aprender de ellas y ser capaces de aplicarlas a la arquitectura que hoy en día hacemos. Por tanto, sería como una especie de tradición acelerada, en la medida que no necesitamos ya construir o no necesitamos construir determinantemente para sacar conclusiones y para aprender de las cosas. La siguiente idea que me gustaría hablar es sobre materiales. Los materiales a nuestra disposición también tienen un valor en sí. Y la arquitectura está hecha de materiales que tienen su propio valor desligada de la propia arquitectura que conforman. Esa imagen, ¿no?, de una tablilla sumeria que ha llegado hasta nosotros, una tablilla que puede tener 5.000 años, ¿no?, y que ha llegado hasta nosotros incluso más, y que ha llegado hasta nosotros explicando historias concretas, muchas veces historias míticas o historias de pura contabilidad, ha llegado hasta nosotros, nos ha legado una información precisamente porque el material es el único soporte que ha aguantado este paso del tiempo. Por tanto, el material, en tanto que acumula información hacia el futuro, toma el valor para ser valorado, para ser preservado, para hacer ese salto en el tiempo. Eso es una construcción románica, podríamos decir siglo IX, más o menos, siglo X. ¿Veis cómo esa construcción está hecha, salvo las capiteles y las columnas, el resto, las arcadas, pero el resto básicamente es una construcción masiva que se hace acumulando material. Y hasta que todo el material no está acumulado, hasta que todo el conjunto no está completado, podemos decir que eso no es estable. Y más o menos, si tuviésemos que hacer ahora el cálculo, más o menos vemos que la relación entre materia prima y aire abrazado interior es 1 a 1, ¿no? Hace falta tanto material como el espacio que vamos a abrazar, ¿no? Vemos esa imagen que podría ser de 100 años después, no más. Es en realidad el mismo uso, una capilla, ¿no? Es el mismo material, calcáreo, y sin embargo, vemos, si yo ahora, ¿no?, os pregunto cuál es la relación entre materia prima, espacio abrazado, pues diríamos 1 a 10 o 1 a 100. El rendimiento de la materia prima se ha aumentado exponencialmente. Y es que la arquitectura gótica es, ante todo, o en primera instancia, una tecnología sofisticadísima, un salto impresionante en la tecnología de construcción para llevar a cabo un programa de construcción muy importante, al cual se enfrentaba el gótico. Si las catedrales, si los edificios góticos, si el programa constructivo gótico se hubiese hecho con tecnología románica,
en Europa no quedarían colinas, no hubiese sido posible. Por tanto, pero vemos como el gótico en realidad es una forma distinta, pero la forma es el resultado de una transformación muy profunda tecnológica que va mirando, evidentemente, cuando uno entra en esta capilla con respecto a la capilla anterior, en realidad la idea de lo sagrado, la idea de trascendencia, la cosmovisión del hombre en el mundo con Dios, realmente están transmitiendo ideas muy distintas, posiciones muy distintas, porque la arquitectura está expresando cosas distintas. Y esta tecnología surge a través de lo que se llamó la estereotomía de la piedra, la geometrización de las piezas de la construcción. Cada una de las piezas de una construcción gótica tiene una forma en el espacio. No es aleatorio su posición. Esa pieza que enlaza la dovela con el... está allí y ha sido tallada para estar allí exactamente. Y la construcción puede empezar en gótico y acaba de otra manera, porque cada una de las piezas no está completando, sino que está construyendo algo que está en constante evolución. De hecho, gran parte de las piezas góticas que fueron hechas en tiempo gótico ha llegado hasta nosotros formando parte de otros edificios para los cuales no fueron hechos, y articulando y vertebrando y facilitando y consolidando otros edificios seguramente más básicos para los cuales no fueron hechos. Y en tiempo gótico es cuando surge la especialización de la construcción. Los canteros, los albañiles, los carpinteros, los herreros, los escultores, son gremios que articulan el trabajo, la capacitación del trabajo, la excelencia y la búsqueda, ¿no?, digamos, la perfección del trabajo, y por tanto son gran parte de las ciudades europeas de ese tiempo se articularon en su casco antiguo y se articularon a través de la edificación de sus edificios góticos. Y si hoy en día vais por muchas de esas ciudades, pues aún continúa vigente la calle de los pedreros, la calle de los herreros, la calle de... Por tanto, la edificación gótica era un engranaje social que articulaba la sociedad de su tiempo. Y cada uno de los que intervenían en la arquitectura firmaban sus piezas. Se sentían autores o coautores de eso que hacían a través de su pieza. Y se sentían orgullosos de eso y había un prurito y una búsqueda de la excelencia en lo que hacían. Por tanto, ya estáis viendo que yo no estoy hablando ni me interesa hablar de órdenes clásicos, de formas enlatadas, sino de formas que son el resultado de un proceso de pensamiento tecnológico y un proceso económico y social. El resultado, no el principio. Y puede ser que en este momento el orden del que venimos esté saltando por los aires. Y muchas veces a nosotros nos parece que hay muchas cosas que no comprendemos, hay muchas cosas que nos suenan mal, hay mucho ruido, hay desconcierto también, desazón, pero yo estoy convencido que detrás de todo eso existe ya un orden que se está empezando a constituir, y que seguramente en el futuro sabrán ver con el tiempo cuáles son las cosas que se están estableciendo hoy en día, digamos, y estoy convencido de ello, digamos que entre nosotros, en lo que está sucediendo aún dentro de todo este ruido, existe un nuevo orden que se empieza a dibujar. Me gustaría... Eso es
es un proyecto, son dos proyectos que hicimos hace poco, el primero hace un tiempo y el segundo hace poco, que están en el recinto de las Teresianas en Barcelona, que es una obra de Gaudí de principios del siglo XX, y es un edificio patrimonial, un edificio muy interesante, y en ese entorno nosotros tuvimos que hacer una extensión de esta escuela y hacer también una dotación de unas escaleras de emergencia en ese propio volumen. Ese es en una parte del recinto del colegio, el edificio histórico está en ese lado, y en un vacío del propio solar nosotros hicimos un aulario en un vacío del solar, porque es un solar que está totalmente colmatado, ya que en la parte delante, dado que es un entorno protegido por la UNESCO y todo lo que queráis, digamos, no podíamos anteponer ningún volumen. De forma que tuvimos que sacar mucho partido de ese vacío, ¿no?, que era ese vacío de aquí. Es un edificio construido, ese también era un volumen construido, y de ese vacío que es el aulario. Así es, digamos, en realidad, por tanto, el aulario es un elemento, una caja suspendida, que libera en su planta baja un vacío donde es una cancha de básquet que ya funcionaba aquí. Por tanto, son unas patas metálicas en medio de las cuales cuelgan unos tensores que aguantan unos forjados, dejando unos patios en el centro. Ese veis la infraestructura del edificio con la recién montada, con elementos que fueron viniendo por trozos y se acababan montando en el propio solar. Y el edificio acabado, digamos que como en realidad ese aulario funcional en el interior acaba teniendo una expresión cerámica a través de esas cortinas de cerámica tensadas que acaban dando hacia la calle algo de la atmósfera que hay en el interior y en el edificio histórico. En el pie de calle, ¿no veis esta estructura que está levantada para liberar la planta baja, creando, digamos, también esa relación entre el interior y el exterior. Y ese buffer entre lo que es el volumen y la cortina cerámica exterior, que permite primero un cierto sombreamiento, y luego este programa como de huertos verticales que refrescan también un poco el ámbito y sirven pedagógicamente, ¿no? Y sin embargo, en la parte de atrás, ese es el edificio histórico, ¿no? Pasa eso para dar funcionalidad a todos esos edificios que se quedan un poco colgados en el tiempo, ¿no? Hubo que hacer esa escalera de emergencia para la evacuación de ese edificio, pero lógicamente esa escalera de emergencia que se hubiese hecho de una forma muy puramente funcional normalmente, en ese caso, por ser un entorno protegido, hubo que darle muchas vueltas hasta que conseguimos el sí por parte de Patrimonio, ¿no? Ese es un poco el resultado, ¿no? Nosotros acudimos aquí con una estructura metálica y una pieza extruida, en este caso de catálogo, pero que cortada en dos para dar una textura más lisa, similar
similar a la fábrica del edificio de Gaudí. Y, por tanto, acabar teniendo, digamos, en un entorno protegido una intervención contemporánea, pero que no desdijese la atmósfera de ese entorno y que incluso entrase en un cierto diálogo con ella. Esa es la transparencia de la escalera, ¿no?, de noche hacia afuera, mientras que el interior, esa es una escalera puramente funcional. En ese periplo que nosotros nos ha tocado algunas veces, o bastante a menudo, por H o por B, no de intervenir en el patrimonio, sino de intervenir en interacción con el patrimonio, en recintos protegidos o en recintos con un interés artístico. Y en eso es un lugar complicado, pero es un lugar fértil, porque esa interacción con el patrimonio ayuda, obliga, digamos, a sintetizar eso, ¿no?, a tratar de buscar cuál es la esencia, porque lo único que podemos hacer es entrar en resonancia con la esencia, si no queremos reproducir o ser miméticos con las formas puramente de lo que hay. Ese otro proyecto es precisamente en el Hospital de Sant Pau, también en Barcelona. Es un recinto modernista de los años 20 que había hecho Domènech i Montaner, un entorno ya tardo-modernista, pero muy significativo, y que había sido un hospital, pero que ese es el recinto histórico. Veis que coge varias manzanas, me parece que son 9 manzanas del ensanche Cerdà. Este antiguo hospital, un hospital pabellonario, queda muy degradado y se traslada el hospital a una edificación nueva que se hace en la parte de arriba. Y cuando se hace este hospital en el 2000 aproximadamente, veis como que los arquitectos de arriba no quieren saber mucho de la parte de abajo. Como que por aquí pasa como una línea fina y eso es un expediente, ¿no?, de una nueva gramática, de una nueva manera de hacer, ¿no?, y que, por tanto, digamos, aquí hay como un foso. Nosotros nos tocó hacer el proyecto, el concurso salió como unir todos los centros de investigación que estaban en el hospital, ¿no?, y concentrarlos en una única edificación, y todo este centro retirarse del hospital, y eso pasa a ser un centro, pues, de instituciones, algunas oficinas, etcétera, digamos, pero retirar el hospital de aquí. Nosotros, bueno, ganamos el concurso y finalmente hasta hoy hemos construido ese pequeño brazo. Pero nuestra idea, ¿no?, es abrazar a través de la traza del nuevo hospital, abrazar el recinto histórico, pero tratar de fijarse en él, o sea, tratar de entrar en sintonía y en diálogo con el recinto histórico, con las texturas, con los modos del recinto histórico, con la atmósfera del recinto histórico y no tanto del nuevo hospital. Y ese es ese trozo del brazo, digamos, que a futuro aún tiene que continuar hacia más abajo, y lo primero que hacemos, ¿no?, bueno, es un elemento que es como un puente que permite en el entronque de las calles generar un origen, ¿no?, un trasiego a través del hospital, y por otro lado es una infraestructura, es una infraestructura básica con un elemento central, con una espina de pez, ¿no?, donde hay todos los elementos de comunicación vertical. Es una estructura rígida en el centro y 2 fachadas, ¿no?, que permiten esos grandes vanos que son distribuibles de 1000 maneras posibles. Pero en realidad la infraestructura es
una espina dorsal con una gran fachada. Y tratando siempre de ver cuál es la dimensión de esa infraestructura con respecto a la calle existente, ¿no?, para acabar recuperando la proporción de la calle típica del ensanche Cerdá, aún teniendo porosidades hacia dentro para entrar. Y ese es un trozo de la infraestructura. Tenemos esa estructura central, donde vienen todas las instalaciones, incluso el plenum de renovación del aire acondicionado, etcétera, ¿no? Luego tenemos la fachada es una granja cena metálica, ¿no?, de la cual se apoyan unas placas alveolares de cemento pretensado, por tanto, muy finas para sus vanos, ¿no? Y en fachada vienen unos elementos industrializados que conforman la fachada, y ese sistema de tejido cerámico, que en su sistema básico ha sido desarrollado por Vicent Sarrablo con la industria, ¿no?, a través de la cátedra cerámica en la UIC, y que nosotros tomamos y utilizamos aquí, dándoles un giro adecuado para nuestro proyecto, ¿no? Y por tanto, ese conjunto es una infraestructura, pero que tiene un forro alrededor que le permite captar el agua de lluvia, crear un umbraco en la parte superior, parar la luz del sol, difractar la luz del sol hacia el interior, para que haya no luz directa, sino luz difractada, ¿no?, que es muy importante para un centro de investigación, generar algo de fachada ventilada, etc., ¿no? Y para el diseño de esos lienzos de la fachada, nosotros, que es un paisaje continuo desde el interior, pero muy pautado desde el exterior, nosotros nos fijamos ese es un cuadro de Seurat, esos pintores puntillistas que no mezclaban el color, ¿no?, pues que entendían esa realidad óptica, que el color lo mezcla las personas en la cabeza, pero el color es puro, tiene unas trazas concretas de píxel, y es la persona en la cabeza que lo acaba mezclando. Esos son cosas visionarias finalmente que tiene el arte, ¿no?, que con muchos años de antelación se avanza a las cosas, ¿no? Hoy en día las pantallas de los ordenadores son exactamente así, y tantas otras cosas en la impresión. Y el diseño de las piezas para permitir tener una piel perforada, que se pueda ver el exterior, y que sin embargo la radiación solar dé al mínimo posible de forma directa hacia el interior, tanto en las orientaciones este como en las orientaciones sur. Y tenemos hoy en día muchas posibilidades de programas que nos permiten aquilatar, nos permiten diseñar con mucha eficacia y con mucha precisión todo eso. Aquí veis una fotografía del edificio ejecutándose, donde está infraestructura. Aquí tenéis la espina de pez, ¿no?, y esa es la fachada, ¿no?, y la placa alveolar, ¿no?, que se va trazando en el interior. Y esas piezas de cortina cerámica tensada que nosotros diseñamos, sin embargo, con una pestaña, con una lengüeta. Y ese es el edificio acabado, justo en el entronque de la calle transversal. Pero conforme nos ponemos en el curso de la calle, ¿no?, y andamos por al lado del edificio, los colores de la pieza vidriada en su lengüeta que para el sol, ¿no?, que viene de sur, van saliendo a la vista del transeúnte. Y por tanto, cuando el transeúnte va bajando, como un erizo, ¿no?, va viendo los colores distintos de esa piel, que son
los colores básicos de las cúpulas y de los elementos vidriados del recinto histórico. Y, por tanto, tiene ese presagio, ¿no? y ese diálogo con las texturas del recinto histórico. En la fachada sur eso se ve directamente desde abajo porque la lengüeta es horizontal. Y, sin embargo, desde el exterior, nuestro edificio, ¿no? con ese foro arriba, digamos, acaba cogiendo las tonalidades y las texturas de lo que es los edificios del recinto histórico y, por tanto, acaba en diálogo o prolongándolo de alguna forma hacia calle arriba. Y en el intersticio, ¿no? de este edificio, pues también tiene esa cubierta aljibe que, con el sombreamiento por arriba donde crecen plantas y es un lugar para uso de la gente del propio edificio, ¿no? Digamos, como un lugar de esponjamiento. Y hacia el interior, ¿no? Es lo que decía este paisaje, esos colores sí que dan hacia el interior y, por tanto, digamos, no es una reja, no es un elemento de sombra, sino que es, bueno, un filtro de color, ¿no? sobre los edificios de enfrente de la calle, que no tienen una gran personalidad, un gran interés, pero sí son edificios del ensayo. Por tanto, digamos, acabar dando un filtro sobre las fachadas de enfrente. Eso es un proyecto que estamos acabando ahora. Acabamos de acabar justo ahora, por tanto, también veréis las fotos un poco peladas, ¿no? Pero eso es un conjunto de 6 casas al pie de en la zona periurbana de Barcelona, zona de Ciudad Jardín, pero en la conurbación, ¿eh? Y eso son 6 casas, 2 casas pareadas en cada línea, ¿no? Que se van abriendo en abanico, retraqueadas en la pendiente, y se van abriendo en abanico buscando las vistas y las orientaciones del sol. Es un programa relativamente convencional, doméstico, de viviendas, digamos, pero que lo que busca es que cada una de las casas explote al máximo las condiciones de su orientación y de su ubicación, dejando hacia atrás prácticamente la entrada y el muro ciego, de forma que cada una de las casas tenga toda su intimidad. Y esa es la idea constructiva de cada uno del módulo. Tenemos un cuerpo como muro grueso de hormigón atrás, que le da inercia térmica y estabilidad, ¿no? al conjunto, y es el que se entrega básicamente con el suelo, del cual se apoyan unos módulos cerámicos que también se apoyan en una estructura que está delante, que es esta de aquí, metálica, muy fina, puesto que realmente la estabilidad le está dando el núcleo de hormigón de atrás. Y todo eso, al final, esos elementos que son de madera, que se apoyan de un lado a otro, van recubiertos, digamos, con cerámica, etc. Eso sería uno de los módulos mientras se está haciendo. Veis ahí como la parte de hormigón de atrás, un poco con esos pétalos que salen en la parte de arriba, esa estructura muy fina, metálica, que lo que hace es aguantar esos cajones que vuelan hacia adelante y se apoyan en el muro grueso de atrás. Y esos son algunas fotos de la obra recién terminada, como esos volúmenes luego acaban teniendo celosías cerámicas, ¿no? Cada una en función de su posición y cada uno también en función de la intimidad de su posición con respecto a las visiones exteriores. Eso, a futuro, la idea es que en esos intersticios, que son esos dobles, triples espacios, se encarame la vegetación, ¿no?
crezca también la vegetación en el entorno y que por tanto cada uno de esos elementos tenga una identidad, se aísle mucho más, y que estos elementos de doble espacio hacia el interior con la vegetación de hoja caduca delante acaben también modulando el asóleo directo. ¿No? Y los sistemas básicamente apoyados, salvo el muro grueso de hormigón que está hecho in situ, el resto son elementos que están fabricados fuera y ensamblados en obra, ensamblados básicamente en seco, ¿no? Y que pueden montarse, desmontarse y recuperarse o articularse de otra forma. Esto es una fotografía desde el interior, ¿no? Esos módulos corren hacia adentro, ¿no? De forma que esa sala de estar, ese intersticio es una prolongación del exterior hacia el interior, quedando los lugares de intimidad estrictamente a los interiores de las habitaciones. Ese es el pasillo de la parte superior, ¿no? Que a través de esas aberturas está iluminado y con vistas hacia el exterior. Ese es un proyecto que acabamos hace un par de años, es en Monterrey, en México, y es un barrio muy americano en la ciudad de Monterrey, como tantos y tantos barrios hay por todo el mundo, que se han desarrollado a partir de una estética como de una formalización deslavazada, ¿no? De negociación de piezas altas y de espacio público, muy vegetado, muy de espacio público, pero donde no hay trabazón entre las piezas, donde no acaba de producirse un flujo urbano. Nuestro edificio lo que hace es poner un centro de gravedad a este barrio y acabar de enlazar las distintas piezas de ese barrio y darle una proporción menor y darle una cierta proporción a ese espacio urbano. Esa pieza lo que tiene bueno, seguimos porque es un elemento, en realidad es un gran patio central que se produce a nivel de la planta baja, pero es una pieza levantada del suelo, y en planta baja tenemos una zona de comercios y de bares, etcétera, y mientras que la parte de arriba son gimnasios, un restaurante, tema muy ligado a la salud, al bienestar, y lo que hemos hecho es dimensionar y modelizar con mucho detalle esa forma y esas proporciones para conseguir que siempre haya un flujo de aire de suelo a techo. Y ese flujo de aire que siempre se produce en un clima normalmente muy seco y muy caluroso en la ciudad de Monterrey, no siempre, pero normalmente, ese drenaje de aire de abajo hacia arriba se complementa con un sistema de fachada que viene de esos desfiladeros, que hay muchos, de esos desfiladeros calcáreos que hay por toda la zona de Monterrey, pero en realidad es una propiedad física, como el sombreamiento y la porosidad humectada, digamos, de esos entornos, lo que hacen es, por radiación y por convección, conseguir un salto térmico de 10 grados entre las temperaturas interiores y las exteriores. Y ese es un elemento que trabajamos con la empresa Cemex, donde diseñamos una pieza que es combinación de dos cementos distintos, y que lo que hace es
el hormigón poroso de la parte interior, combinada con la escorrentía de la condensación de los aires acondicionados que están interiores, acaba mojando y manteniendo húmeda esa pared que, en la medida que hay un drenaje de aire constante abajo hacia arriba, el aire de fuera entra a través de eso y se enfría y baja la temperatura. Esa es la combinación de los dos cementos, uno un cemento de alta resistencia, que es el que le da cohesión y forma la pieza, y otro el elemento poroso, que es el que da la retención del agua. Y ese es el funcionamiento de ese muro. Los ensayos y la forma, ¿no?, digamos, para que esta pieza sea autosombreada, de forma que también la radiación del sol acabe no calentándola en extremo, y sobre todo que ese calor no vaya hacia el interior. Y los testeos que hacemos en este caso en la Universidad de Turín, donde en cámara cerrada realmente conseguimos un salto térmico de 10 grados. 10 grados simplemente mojando la pieza. Y las fábricas de una gran tecnología, en ese caso en el propio Monterrey, que fueron capaces de hacer esas piezas con moldes vinílicos. Y esas son las piezas colocándose en la fachada, y el edificio acabado como una pieza de centro de gravedad en medio de ese entorno deslavazado, y que sin embargo en el centro, ¿no?, eso tiene vida interior. La parte de arriba es todo el programa fotovoltaico que hace que el edificio funcione con un balance cero. No es un edificio que está desconectado de la red, pero sí que funciona en balance cero al cabo del año. Y la parte inferior, que es esa plaza, el edificio no toca el suelo, y en el fondo tenemos, por tanto, esa es una plaza que realmente está funcionando muy bien, porque siempre hay un aire que sube de abajo hacia arriba. Y aquí, digamos, como en la parte del edificio en altura, ¿no?, con respecto a la base, esta separación permite ver las cordilleras de la Sierra Madre, que es extraordinaria en esa zona de México. Bien, y me gustaría acabar con ese proyecto, que es un proyecto que estamos haciendo para Málaga, que es el Caixa Forum, que surge de una reflexión sobre la relación de la civilización o del imaginario, ¿no?, del hombre con la naturaleza a través del arte, ¿no? Como los dibujos de los románticos, muy ligados al surgimiento de la revolución industrial, expresan ese sometimiento de la civilización, del hombre. La naturaleza está a sus pies, la naturaleza es, en definitiva, algo que debe ser dominada, ¿no?, y que cuadra con esa idea de fuente de recursos, esa visión romántica sobre la naturaleza, ¿no? O las ensoñaciones de los románticos que huyen, ¿no?, que huyen de la civilización, que huyen de la ciudad, para buscar un paraíso perdido en lugares remotos donde aún no ha llegado el hombre corrompido por el progreso, ¿no? ¿No? Más adelante en las corrientes esteticistas, ¿no?, del Jugendstil, el modernismo, el clasicismo vienés, ¿no?, donde esa naturaleza pasa a ser un trazo, pasa a ser una forma estética, pasa a incorporarse en todos los programas, en todas las fábricas, en todos los lugares, digamos, simplemente como una ensoñación o como una traza que embellece las cosas, pero que no es la esencia de lo que es.
¿no?, hasta probablemente la visión que podría ser de posguerra, ¿no?, digamos, donde en realidad la naturaleza está más allá, está en otro lugar, permite que las cosas funcionen y sean tipificadas y homologadas, pero en realidad no convivimos con ella, ¿no?, hasta las visiones ya últimas, ¿no?, donde esa naturaleza agresiva o más salvaje trata de luchar o trata de contraponerse o trata de chillar contra ese mundo establecido. Nosotros nos parece que esa reflexión de buscar unir dos mundos, no irse al otro lado para buscar una naturaleza que nadie ha tocado, ¿no?, o no tratar de evitar, ¿no?, la naturaleza y llevarla a otro lado, sino que la unión de dos mundos es posible. Podemos tratar de vivir en la naturaleza y, sin embargo, vivir en lo urbano y en un entorno civilizado. Nos parece que eso debiera ser posible. El Caixa Forum se encuentra en ese punto, ¿no?, que a nosotros nos parece que es un punto significativo, donde un tipo de ciudad acaba y otro tipo de ciudad empieza, más consolidado, y ese punto, por tanto, es la transición entre dos cosas, ¿no? Y a la vez es un tercer nodo, puede ser un tercer nodo con respecto a otros equipamientos culturales que hoy en día están implantados en la ciudad, y por tanto generar ese triángulo que tiene que ver con una forma de la ciudad, con un equilibrio de la ciudad, pero también con una movilidad de la ciudad. Nuestro proyecto se resume un poco en ese gráfico, ¿no? Por un lado, ¿no?, el edificio se concentra en ese ámbito para permitir liberar todo un espacio ajardinado, ¿no?, que es capaz de continuar un paseo desde la salida del metro, ¿no?, y como un boomerang originar un paseo que se prolonga hacia los barrios de ese entorno que bien lo necesitan. Por otro lado, digamos, como el buffer con respecto a las infraestructuras y a los ruidos que hay alrededor, ¿no?, y el edificio que se plantea como una interacción entre dos formas, una forma racional de atrás, digamos, que tiene todo el programa arreglado, y una forma más orgánica delante, que en ese caso tiene el auditorio y un gran foyer. Y esa forma lo que hace, esa interacción entre las dos formas, produce el vestíbulo de entrada, que es precisamente un espacio no construido, sino el acuerdo entre esos dos mundos, ¿no?, un mundo orgánico y un mundo racional. Y esa traza de la forma orgánica lo que hace es exactamente tratar de seguir el curso del sol. Y ese es un poco en sección, ¿no?, lo que decíamos, digamos, la parte arreglada donde están las oficinas, las salas de exposiciones, los almacenes, el aparcamiento, etcétera, que acaba teniendo una relación con la parte construida de los barrios del entorno, y la parte foyer, la parte del auditorio, del foyer, etcétera, que es la que tiene esa respuesta más orgánica al entorno, y el acuerdo entre uno y otro es el vestíbulo del edificio. Y la idea de que todo eso funcione al máximo posible de una forma bioclimática. Hace una reflexión sobre los materiales que componen ese edificio, ¿no?, que sean al máximo posible cosas producidas en taller y ensambladas en obra, y la unión de todas esas produzca los espacios que tengan la posibilidad de
funcionar bioclimáticamente, donde las maquinarias de aire acondicionado, que las habrán, porque es necesario tenerlas, no sabemos aún cómo hacer que una sala de exposiciones se mantenga a 21 grados, aunque hayan 300 personas o solo 3, no sabemos hacerlo aún de una forma natural, pero que las máquinas tiendan a complementar lo que la propia arquitectura, en tanto que máquina climática, es capaz de hacer por sí misma. Y eso son dos secciones, una longitudinal y otra transversal del edificio. Esta transversal vemos, ¿no?, aquí el foyer, la sala, el vestíbulo principal, ¿no?, con esta sala interactiva aquí debajo, y el programa arreglado de lo que son las exposiciones, etc. Y en la longitudinal vemos aquí también cómo eso también se está, esa gota de agua, ¿no?, se apoya en el suelo a través del auditorio directamente. Mientras que del exterior ese elemento es un paisaje, no es un elemento que ocupa el lugar, realmente está suspendido en él, pero es algo que refuerza o continúa el paisaje natural y trata de tener una relación distinta con la ciudad, más ligada a lo orgánico que a lo construido. Eso son lo que nos proponemos hacer en términos paramétricos ambientales, y nos parece que podemos realmente conseguir cosas excelentes en eso, desde el punto de vista de, digamos, de carbono embebido, etcétera, digamos. Y por la noche el edificio, en su trazado, pero también con su iluminación, queremos que acabe siendo, digamos, la única luz de ese parque, y que acabe entrando en diálogo con la ciudad y con los coches que pasan alrededor, digamos, en tanto que espacio no doméstico, pero un espacio que acabe señalando de otra forma ese lugar. Bueno, yo no tengo nada más que decir, pero si hay alguna pregunta, alguna cuestión, o alguien que esté de acuerdo en algo o que esté en desacuerdo en algo, es el momento de hablar de ello. Sí. Bueno, en primer lugar, gracias por la charla. La verdad que ha sido muy interesante, sobre todo los sistemas constructivos aplicados a la cerámica. Y ya finalizando con esta obra, quería preguntarle de qué, si la propia fachada es también cerámica. Sí. Esa fachada es... la idea es que sea una fachada cerámica, también una fachada que esté... que utilice esos elementos de cables, ¿no?, que permita levantar, no encolar la cerámica, sino levantarla del lomo del edificio, y con una cerámica vidriada con relieve, de forma que cuando uno pase por el edificio o ande alrededor, vaya teniendo, digamos, expresiones distintas de eso, ¿no? La idea es que sean cerámicas claras, pero con algo de color también. Nosotros vimos, justo antes de llegar, vimos una exposición de Sorolla. Sorolla tiene pocos, pero unos cuantos cuadros en Málaga, desde el puerto de Málaga, donde hay unos turquesas y unos muy bonitos. Nos gustaría reproducir esos colores tenuemente sobre una base blanca en esta cubierta. Vale. Y otra pregunta ya por tirar un poco ahí del hilo. El mástil en el que continúa la gota, hay una finalización, ¿no?, en la parte final, y un pequeño mástil que se ven las imágenes del periódico.
es fácil la que viene? ¿Por qué es? Yo creo que no habrá mástil. Pero cuando nosotros hicimos el concurso, acabamos poniendo un mástil para que nadie pensase que éramos demasiado pretenciosos o que íbamos a gastar mucho hierro. Pero en realidad ese mástil sobra, digamos, porque realmente no hace falta ese mástil. Porque eso será como una espina de pez con una columna vertebral, digamos, y eso puede volar desde el último lugar donde se apoya, que es la puerta, ¿no? La puerta de entrada. Por tanto, ese mástil, ese elemento de aquí, esa cola de aquí, no tendrá mástil. Felipe, no sé si me oís. Sí. Nada, muchas gracias por las obras que has contado y sobre todo por el comienzo, por el prólogo. Cuando has contado algo que, bueno, ya no es nada nuevo en tu discurso, el caracterizar vuestra obra porque no tomáis formas a priorísticas, o sea, siempre partís de un análisis que se aleja de lo que es la forma, ¿no? La forma que puede ser un lastre, ¿no? La pregunta que te quería hacer, que a lo mejor es un poco ingenua, pero quiero también que expliques cuál es la relación, digamos, en el momento en el proyecto en el que decidís de qué material es esa obra, ¿no? Que hay veces bueno, que es cerámica, has contado unas cuantas que tienen ese tipo de material en la fachada o en el interior o en la estructura, y hay otras que pues son o composites o otro tipo de, digamos, de materiales, acero, chapa. O sea, ¿has detectado que hay un momento en el que el material se formaliza en el proyecto? Hay veces que es inicial la idea de qué material es el sitio para el sitio, por la tecnología que aconseja el lugar. ¿En qué momento surge el material dentro del proyecto? Sí, a veces el material nos viene dado, ¿no? Cuando digo nos viene dado, no es que nadie nos diga, o rara vez alguien nos dice de qué material tiene que ser nuestro edificio, pero por ejemplo, cuando nosotros actuamos en el Hospital de Sant Pau, en ese edificio en las Teresianes de Gaudí, que son básicamente cerámicos, pues si nosotros queremos intervenir aquí, dialogar con eso, pues el material cerámico surge de partida, ¿no? O también, por ejemplo, en el edificio Monterrey, allí con esas montañas calcáreas en medio de un barrio americano de acero y vidrio y poco más, pues nos parece que esa tiene que ser un poco como la piedra esa de la cava, ¿no? Si queremos dar peso allí, hemos de hacerlo con un material pesado y allí viene el cemento, ¿no? Por tanto, hay veces que viene de partida y que nosotros simplemente lo que miramos es cómo lo hacemos, ¿no? Pero otras veces, como dices, sí, a veces surge, no lo sé, a veces va surgiendo en el proceso del propio proyecto y de la interacción del propio proyecto, que va buscando el mejor material en cada caso. También es verdad, y cada vez más, hay materiales que acaban viniendo condicionados por su capacidad de justificar ciertas cosas, ¿no? De su trazabilidad o su capacidad de contestar datos sobre carbono embebido o de alguna industria local especialmente especial, digamos, que puede aportar material muy cerca de la obra. De forma que cada vez más, creo yo, los parámetros, ¿cómo diría? Los parámetros ambientales puede ser que estén cada vez más condicionando directa o indirectamente esos procesos de decisión. Muy bien.
O sea, que hay veces que cambiáis el material con el proyecto ya avanzado. ¿Puede ser? Sí. Hay bastantes veces que nos ha pasado eso, que hemos cambiado el material con el proyecto avanzado. Sí. Evidentemente, a veces no puede ser porque el proyecto está atado al material, pero muchas veces no es determinante y lo cambiamos. Sí. Muy bien, muchas gracias. Me parece que había una pregunta por ahí, ¿sí? El edificio está como en una zona donde hay la salida a las autovías y como que hay mucho tráfico, como que esta ropa y tal es como un cerramiento muy poroso. ¿Cuál es la estrategia para protegerse de ese ruido desde fuera? ¿Como esa topografía que hay delante o es que no he entendido bien como la solución de pasar a la psicología? Sí. En realidad, esa gota, digamos, tiene un cerramiento continuo que aún no sabemos exactamente cómo será, pero probablemente entre acero y madera. Y es un cerramiento continuo, con una impermeabilización por fuera. La cerámica lo que hace es envolver eso por fuera. Lo que desvía el ruido de la autovía son unas dunas que hay delante, que lo que hacen es impedir que el ruido se traslade horizontalmente, sino que vaya hacia arriba, hacia la cubierta. Estamos estudiando también si esa cubierta puede ser absorbente de ese ruido. No la cerámica refleja como tal, sino lo que hay, el envolvente del propio acero, o sea, que sea como un captador de sonido, y no produzca un ruido ambiente. Sí. Me pregunto un poco al pie de la pregunta previamente. En el Centro Monterrey, ¿cómo fue ese proceso de investigación y desarrollo del material? Porque claro, fue un concurso, supongo, que ganaste. ¿Y en qué punto se empezó a desarrollar una nueva tecnología, como utilizaste para el edificio? Porque no sé si lo planteaste ya en el proyecto previo o fue algo que surgió de las mismas condicionantes ambientales que teníais. A ver, sí. Los proyectos, cuando se producen, cuando empiezas un proyecto, no hay tiempo para investigar. Hay tiempo para innovar y con suerte, porque las cosas se mueven en un grado de velocidad e incertidumbre que no se puede utilizar un desarrollo profesional, ¿no? un proyecto profesional para investigar. Nosotros en eso, nosotros en la UIC tenemos un convenio con CEMEX donde estudiamos posibilidades. Hacemos cada 4 años un convenio. En este caso era Climate Concrete, ¿no? Explorar las propiedades, las prestaciones climáticas del hormigón. Y una de las cosas y entonces hacemos talleres y desarrollamos cosas y planteamos temas, ¿no? Y esa es una de las cuestiones que había salido. Por tanto, el cemento estaba formulado, la unión de las dos piezas estaba formulada y básicamente las propiedades térmicas de eso, la certeza, estaba planteado. Y lo que hicimos cuando surgió el proyecto es concretamente el diseño de la pieza con ese conocimiento que ya sabíamos. Y por tanto fue un proceso de innovación, un proceso de innovación cómo sería la pieza,
cuál es la forma, cómo se fabricaría, cuál es su dimensión, y cómo se colgaría, pero ya es el último tramo, digamos. No. Eso es por eso digo, digamos que yo me he quedado muy gratamente sorprendido de vuestro taller de innovación ahí abajo, digamos. Eso es donde se producen las cosas. Las cosas se producen allí, y los proyectos lo que hacen es continuar ese impulso hacia la realidad. Pero si no existe eso, las cosas no pasan. No pasan, porque cuando un proyecto sale, lo único que puede hacer es buscar catálogos e innovar un poco y cambiar un poco las cosas y tal, pero lo único que sale son combinar las certezas e innovar un poco. Nada más. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Recording stopped.